Padre, nosotros te damos gracias en este día por tu palabra, por tu enseñanza, porque sabemos, Jesús, que Cristo en nosotros, tú en nosotros, eres la esperanza de gloria, Señor, para poder cambiar el mundo, empezando en nuestro propio hogar y con nuestra familia, Señor. Te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra y clamamos que pueda recibirse esta enseñanza en nuestro corazón. Que no sea una palabra más que escuchemos, sino que la pongamos por obra. En el poderoso nombre de Jesús. Pon un cerco de ángeles alrededor de este lugar y que podamos salir completamente convencidos, Señor, de que solamente tú en nosotros puedes hacer la obra a través de la fe en ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir. El apóstol Pablo escribió 13 cartas. Y la primera carta que escribió, que fue prácticamente 20 años después de convertido, el apóstol escribe la carta a los Gálatas. Vamos a ir a Gálatas 2:20. Ya Pablo tenía 20 años convertido y describe y les dice en Gálatas 2:20 y 21, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por tanto, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, la justificación del pecado, entonces por demás murió Cristo. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas: señores, la única expectativa que Dios tiene de nosotros es que nos levantemos del trono de nuestra voluntad y que le permitamos a Él sentarse a reinar, a gobernar, a dirigir y a enseñar. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada porque nuestra vida cambie. El que la tiene que cambiar es Cristo. Lo único que el Señor está pidiendo de nosotros es que moramos a nuestro yo. Amén. 20 años después, Pablo se reconoce crucificado espiritualmente, ¿verdad?, con Cristo, diciendo: yo ya no voy a seguir intentando en mi propia fuerza ser bueno, sino que quiero estar muerto en el Espíritu para que la vida nueva de Cristo me gobierne, me dirija y me haga alcanzar el final de la carrera. Y todo esto es por gracia. Por eso dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justificación, entonces por demás murió Jesús. Amén. Ahora, en el mismo libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, mira lo que Pablo le dice a los Gálatas. Dice Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores, ¿de qué? De parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El Señor no tiene ninguna expectativa, ni Dios ni Jesús, de que alguno de nosotros pueda cumplir la palabra si no es Cristo viviendo tu vida. ¿Por qué? Porque nadie la pudo cumplir. No la pudo cumplir Abraham, no la pudo cumplir Moisés,
no la pudo cumplir el rey David. Se necesitó que el propio Jesús viniera y le diera cumplimiento a toda la ley hasta la muerte. Él fue el Cordero sin mancha que dio su vida para que en Él, la sangre preciosa de Él, fuera nuestra justificación y nuestra redención. Y la vida de Él, porque Él resucitó, la vida de Él resucitada es la vida nueva que debe de estar en nosotros si somos cristianos. Así es que Él está diciendo a los Gálatas: hijitos míos, Pablo era un apóstol, era un pastor, era un papá para toda la gente que le predicó. Y aquí se los dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes. Eso es lo único que yo necesito, dice Pablo, que ustedes permitan que Cristo se forme. ¿Sabes una cosa? El Señor anda buscando fe. Si tú crees y tú quieres, Dios puede hacer una obra en ti. Tienes que creer y tienes que querer. Tú no tienes justificación después de lo que vas a oír esta mañana, porque muchos de nosotros con toda razón decimos: me siento cansado, me siento trabajado, siento que no puedo, siento que no quiero. Es verdad, porque tu carne, tus emociones, tu mente te quiere dirigir. No sirve para nada eso. El Señor no tiene ninguna expectativa que tu emoción o tu carne o tu deseo nada más de yo voy a hacer, yo voy a virar. Tarde o temprano vas a decaer. Y tú que estás sentado aquí lo sabes, porque nos pasa a todos. ¿Y sabes por qué nos pasa a todos? Porque lo seguimos intentando por nosotros mismos. Y el Señor no quiere que tú pienses que puedes obedecer por tu propia fuerza. La obediencia que pueda haber en ti tiene que ser tu muerto espiritualmente y la obediencia de Cristo en ti. La vida plena de Cristo en ti. En el libro déjame darte unas escrituras. Podemos leer un pedacito de Colosenses, por lo que estamos predicando. La prédica de hoy se llama Cristo en nosotros, esperanza de gloria. El libro de Colosenses fue el sexto libro, octavo libro que escribió Pablo, y también lo escribe 20 años, 25 años después de convertido. Mira lo que dice Pablo, Colosenses 1, desde el 24 al 27. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual, dice Pablo, fui hecho ministro según que la administración de Dios, lo que Dios me dio, según la administración de Dios que me fue dada con vosotros, para que yo anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo no podía hacer nada que no hubiera recibido de Dios. Tú no puedes hacer nada que no recibas de Dios. Cuando tú sientas que estás cansado y que estás trabajado, pues ven a Jesús, porque Él dice: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso está en Mateo 11, 28 y 29. Entonces, si esta mañana tú habías intentado ser cristiano, obedecer, acercarte a Dios por tu propia fuerza, no vas a resistir mucho tiempo. Tiene que ser la vida misma de Cristo en ti. Y dice el 26, Colosenses 1:26, este misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pues sí, no lo vio Abraham, no lo vio
Moisés, no lo vio David, no lo vio Samuel, no lo vieron. ¿Quiénes lo vieron? Lo vieron los apóstoles, porque el Señor vino en la época que luego escoge los apóstoles, y lo estamos viendo nosotros, porque tenemos el Evangelio. Pero ellos no lo vieron, un misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quién? A su iglesia, a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Entre quién? Entre los gentiles, los que no son de nacimiento judío ni hebreo, ¿verdad? ¿Y qué es ese misterio? ¿Qué es esa gloria? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y dice Pablo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. ¿En qué? En toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Y sabes qué significa perfecto en Cristo Jesús? Maduro. ¿Y sabes qué significa maduro? Con una fe que haya madurado. Una fe que de verdad crea y le permita a Jesús hacer una obra en ti. Yo sé que muchos de nosotros, mira lo que dice Pablo en el 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo sabía que si no era la potencia de Cristo en él, no iba ni siquiera él a terminar la carrera. Entonces yo quiero que esta mañana empieces a entender que Dios te ha escogido, te ha predestinado desde que te creó, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de ponerte en el vientre de mamá. Él te llamó y Él te escogió. Ahora, después de hoy, tú vas a tener una sola decisión que hacer: o dejar que la poderosa mano de Dios y la potencia de Él actúe en ti, o ser un cristiano carnal, en tu propia fuerza, en tu propia opinión, hasta donde tú llegues. Quizás dures 10 años, 12, 15, o quizás dures una semana. Y ya. Vas a tener que decidir. ¿A quiénes escogió el Señor? Primera de Corintios 1. Mucha gente piensa que el Señor escoge a los sabios, a los que saben. No, no es así. Porque entonces el que no lee no sería salvo. El que no sabe leer, el que no entiende el idioma, no sería salvo. Vamos a ver a quiénes escoge Dios. Primera de Corintios 1, desde el 26 al 31. Te estoy dando puro versículo bíblico porque quiero que después de esta prédica sepas que así dice el Señor. Amén. Que no es la opinión, no es el criterio de vida en el manantial. Es el criterio y la palabra de Dios, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dice el 26, 1 Corintios 1, 26. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no muchos sois sabios, según la carne. O sea, no muchos de nosotros somos estudiados, somos cultos, no. Dice, ni muchos son poderosos, no tenemos dinero, propiedades y influencias, no. Ni muchos somos nobles, no nacimos en cunas de seda, no tenemos apellidos ilustres, ¿verdad? No. Sino, dilo conmigo, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Viste lo que escogió Dios? Lo necio del mundo escogió Dios. Gracias, Señor, por haber escogido lo necio, si no, no calificó. Gracias, Señor. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Amén. Para, dice, avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, ¿verdad? Y lo menospreciado escogió Dios,
y lo que no es, para deshacer lo que es. Lo vil del mundo, lo que el mundo no quiere, Dios lo quiere. Muchos de nosotros éramos despreciados por el mundo, sobre todo en el momento que estábamos viviendo cuando nos entregamos a Cristo. Entonces, lo vil del mundo, lo necio, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte, presuma en su presencia. Y luego el 30, para que sepas por qué todavía tú permaneces en Cristo. Mas por Él, ¿quién es Él? Por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús. Si Dios no nos hubiera escogido, hoy, algunos de nosotros, empezando por mí, no estaríamos ni siquiera vivos. Con toda seguridad yo les digo que si hace 19 años yo no le abro la puerta al Señor, hoy yo no estaría vivo. Amén. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Que ¿quieres sabiduría? Tiene que ser Cristo en ti. ¿Quieres justificación, perdón de pecados? Tiene que ser Cristo en ti. ¿Quieres santificación? ¿Quieres dejar de ser lo que hemos sido? Porque el Señor perdona nuestros pecados, amén, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que su sangre es poderosa y perdona nuestros pecados y nos da paz con Dios? Pero ¿quién nos quita el hábito de pecar? La vida misma de Cristo en nosotros. Dios te perdona, pero ¿quién te quita el hábito? ¿Quién te quita? Tú no pecas porque eres pecador, ¿verdad? O más bien, el pecado no es primero, sino por cuanto somos pecadores, pecamos. Porque heredamos la naturaleza adánica, terrenal, y lo vamos a leer. Así es que dice acá, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santidad, santificación y redención, que es, Dios te ha perdonado. Amén. Para que, como está escrito, el que se gloría, ¿en quién se va a gloriar? En Cristo, en el Señor. Tú no te puedes gloriar y decir, yo soy salvo porque soy bueno. Tu carne, tú no puedes pensar hoy que tu carne es mala, media buena, un poquito más buena, santa. No, tu carne tiene que ir a la cruz. Y la vida de Cristo en ti es lo que te da a ti esperanza. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Tu carne tiene que ir al panteón espiritual, ¿verdad? A morir. Ahí tiene que ir tu carne. Y la vida misma de Cristo en ti te da esperanza. 1 Corintios 2:1 dice, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo dice, yo no fui con ninguna enseñanza humana, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas, significa que te convenzan, no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de ¿qué? Del Espíritu de Dios y del poder de ¿quién? De Dios, para que su fe, que es la base de todo esto en tu carrera cristiana, que tú le puedas creer a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y los que creen en Él, que sepan que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces dice que tu fe, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. Tu fe no tiene que estar puesta en otra cosa que en Cristo. Y lo voy a decir mejor, que sea la fe de Cristo en ti. Como Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado.
ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Este carcachón viejo ya no vive, está muerto. Esto es como que tú tengas un automóvil y tú lo quieras manejar. Te dice Cristo, yo voy a ser el chofer. Bueno, yo te recomiendo que te pases al asiento de atrás, porque si te vas a un lado de vez en cuando le vas a querer mover el volante, ¿verdad? Oye, no, vete por acá, vete por allá, no, vete atrás, siéntate atrás y deja que el Señor maneje la plenitud de tu vida. Amén. Así es que no necesitamos que nuestra fe esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Y Pablo lo dijo, y lo que ahora vivo, en Gálatas 2:20, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Jesucristo. Amén. ¿Cuánto estamos entendiendo esta mañana? Amén. Muy bien. Entonces ahora vamos a irnos a 1 de Corintios. Es muy importante hoy. Este día tenemos hasta la visita del hermano Armando Bustamante. Vamos a dar un aplauso al Señor, de su esposa, su familia. ¿Es correcto? Está Mayán también, ahí atrás. Así que damos un aplauso al Señor por la vida de Mayán Bustamante. Todos los que nacen en el Distrito Federal van al cielo, porque no puede haber doble castigo. No es cierto, esta iglesia está llena de gente del Distrito Federal. Es broma, hermanas, es broma. Mi copastor es del DF, pero no se tiene la culpa, ahí lo puso Cristo. No es cierto, no es cierto. Bienvenidos, les amamos, amén. 1 de Corintios 15, desde el 45, dice el Señor, así también está escrito, fue hecho el primer Adán el primer hombre, que es Adán, alma viviente, y el postrer Adán, que es ¿quién? Cristo, espíritu que vivifica, espíritu que da vida. En el primer Adán, cuando pecó, cuando cayó, ¿qué generó en nosotros? Muerte. Muerte espiritual, fue desechado del paraíso. Y escucha esto, Él no quiso el árbol de la vida. ¿Quién era el árbol de la vida? Cristo. Él desechó comer de Cristo y comió del árbol del mundo, que es el árbol de la ciencia, del bien y del mal. El Señor le dijo, no comas de ese árbol, porque cuando comas de ese árbol de cierto morirás, porque Dios sabía que el hombre no puede estar cerca del mal porque tropieza. Y como tropezó Adán y fue echado del paraíso, y Dios dijo, ahora vamos a cuidar que Adán no coma del árbol de la vida, porque en la condición que está de rebelión va a vivir para siempre, y no es mi deseo. Y fue echado del paraíso. Y hubieron espadas de fuego que ya no lo dejaron acercarse. Acuérdense, en el Evangelio de Juan, Cristo le dice a los fariseos, hoy es necesario que ustedes coman de mi cuerpo y beban de mi sangre. Dice que a partir de ese día ellos se enojaron tanto, porque no entendieron, que se fueron todos y solo quedaron sus discípulos. Juan 6:66. Y se miró a los discípulos y les dijo, ¿y ustedes también no quieren irse? Juan 6:66 en adelante. Entonces acá estamos viendo del Adán, que es un alma viviente, y el postrer Adán, que es Cristo, es un espíritu que da vida. Y dice el 46, 1 Corintios 15:46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, o sea, la naturaleza adánica de hombre, de polvo, de tierra. Amén. Y luego es lo espiritual. Versículo 47. El primer hombre, Adán, es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, Él tuvo que venir como hombre, así como el primer hombre falló, que es Adán, ¿verdad? El segundo hombre que vino a la tierra para compensar lo del primer Adán, el postrer Adán, es Cristo. Y vino como hombre.
a cumplir todo lo que el primer Adán no cumplió. Entonces dice acá, ese es el Señor del cielo, el segundo hombre. ¿Cuál el terrenal? Pues también todos nosotros los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Pues también serán todos los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Cuándo? Bueno, oficialmente cuando estemos en la gloria de Dios. Pero ¿cómo alcanzaremos la gloria de Dios si Cristo no se forma en nosotros? Lo que le dijo Pablo a los Gálatas. Tú no estás sentada aquí porque tú quieres. Tú no te levantaste hoy y dijiste, ay, qué bueno, gracias a Dios que es domingo, voy a ir a la prédica. Estoy tan contento. Me encanta pararme a las 6 de la mañana y el único día que tengo para dormir, no dormir. Estoy feliz. Dile a tu vecino, estoy feliz. Esto que ves que se me están cerrando los ojos porque es temprano, es solamente el amor que le tengo a todo esto. ¿Verdad? Entonces tú estás acá porque el Espíritu de Dios te está dando vida. Vida. Por eso estás aquí sentado. Y has podido caminar en el Señor por cuanto el Espíritu de Dios te ha vivificado. Amén. Muy bien. Entonces dice luego el versículo 50, 1 Corintios 15, 50. Pero esto digo, hermanos, ¿quién está hablando allá? Pablo. Corintios es el quinto libro que escribe Pablo. El primero es el cuarto libro que escribe Pablo. 20, 25 años. Como que entre los 20 y 25 años de convertido, Pablo le escribe primer libro a los Gálatas, segundo libro a Tesalonicenses 1, Tesalonicenses 2, 1 Corintios, 2 Corintios, ¿verdad? Después escribe, aquí lo tengo. Después escribe Romanos, ¿verdad? Después escribe Filemón, después escribe Colosenses, Efesios, Filipenses, Timoteo, ¿verdad? Tito, y la última carta que escribe es a Timoteo. La segunda carta a Timoteo fue la última que él escribe antes de que lo decapiten. Así es que acá 1 Corintios 15, 50 dice Pablo, pero esto les digo, hermanos, digo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué te está diciendo aquí Pablo? Te está diciendo que tu carne física, tu sangre no va a subir al cielo. La carne va a volver al polvo, ¿verdad? Ahí va a quedar. Tu alma es la que se va a presentar delante del Señor. Entonces, si esa alma ha sido redimida por el Señor, entonces tú vas a tener allá en los cielos un cuerpo de gloria. Y tu alma ha sido redimida por Dios. Amén. El Señor te ha perdonado y ahora el Señor quiere que la vida de Cristo en ti te santifique. ¿Viste el compromiso de hoy? No eres tú, es Cristo en ti, esperanza de gloria. Amén. Muy bien. Segunda de Corintios 3. Versículo 4, 5 y 6. Segunda de Corintios 3, versículo 4, 5 y 6. Dice, y tal confianza tenemos mediante ¿quién? Cristo. No podemos tener confianza en nosotros mismos. No podemos tener confianza en nuestra propia fe. Nuestra confianza tiene que estar ¿en quién? En Cristo. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Quiere decir que si somos hallados en Cristo, es por la misericordia de Dios. No eres tú, no soy yo, es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. La gracia de Dios ha derramado su Espíritu. ¿En quién? En el que se ha arrepentido. Y le ha dicho al Señor,
abro la puerta de mi corazón. El Señor dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy aquí en la puerta y llamo. El que abra, entraré y cenaré con él. Y luego él conmigo. ¿Dónde? En las bodas del Cordero. Pero si no abres, Cristo no patea la puerta. El que patea la puerta es el enemigo. Ese sí te agarra y no te suelta hasta que no te mata. Primero te engaña, luego te roba y luego te mata. Te dice, deleítate en el pecado, deleítate en la maldad, no pasa nada, te estás divirtiendo, está bien. Y después perdiste tu familia, perdiste tu trabajo, te enredaste en el vicio. ¿Y qué sigue? Muchas veces la gente se quita la vida. O acaba vagabundo en la calle, divorciado, suelto, sin nadie de quien pueda él tomar una esperanza. Aún a ese vagabundo que está ahí tirado, Cristo lo está esperando. Cristo lo está llamando. Y te aseguro que aún a ese vagabundo, alguien se va a acercar y le va a decir, Cristo te ama y tiene un propósito para ti. Porque dice que antes de su regreso, su evangelio lo escuchará todo el mundo. Y Él no es mentiroso. Amén. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Ya no es el de la ley, sino es el de su sangre. Cristo mismo en la cruz, muriendo por el pecado del mundo, crucificado, pero resucitado al tercer día, para que la vida nueva de Él esté en los que lo buscan. Ese es el nuevo pacto. Y somos nosotros ministros competentes de ese nuevo pacto. Y dice además, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué le dijo el Señor a los fariseos? Ustedes saben mucha letra, pero no viven nada. Y porque por cuanto dicen que saben, ustedes van a ser juzgados. O sea, la letra los mataba. O está todo muy claro, o está todo así de que no sé ni qué está pasando, Señor. Segunda de Corintios 12. Dice desde el 1, Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice Pablo, era el mismo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios sí lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que significa que no le es dado al hombre expresar, no pudo expresar lo que vio, ¿ok? De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino más bien en ¿qué? En mis debilidades. Me encanta un apóstol como Pablo, fariseo entre fariseos, de la tribu de Benjamín, conocedor de la ley, discípulo de Gamaliel, el hombre más respetado de todo Israel, y que él diga, me voy a gloriar de mi debilidad. No quiero que vean en mí nada más que a Cristo. No quiero que vean en mí a alguien que es capaz de hacer algo. Vean a Cristo. Dice, sin embargo, 2 Corintios 12:6, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye. Ahora, versículo 7, 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de todas estas revelaciones no me exaltase, no se creyese demasiado Pablo,
desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Dilo conmigo, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que yo no me enaltezca, para que yo no me llene de soberbia. 25 años después de que Pablo, el que va a escribir casi todo el Nuevo Testamento, todas las cartas que hizo, lo está bofeteando el diablo. ¿Qué esperanza tenemos nosotros? Cristo en nosotros, la única esperanza y gloria, la misma que Pablo. Señor, yo no puedo ser cristiano. Y Dios dice, es verdad, pero yo en ti sí. Señor, yo no puedo dejar de pensar en el mundo. Es verdad, mira, Adán tampoco pudo dejar de pensar y lo echaron del paraíso. Pero Cristo en ti puede cambiar la historia. Me ha dado un mensajero de Satanás que me abofetee, para que yo no me enaltezca de sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cristo no se va a asustar si nos ve débiles, porque entonces su poder va a reposar sobre nosotros. ¿Cuál es tu aguijón? ¿Cuál es mi aguijón? ¿Cuál es nuestro aguijón? Por lo cual, dice Pablo, 2 Corintios 12:10, por amor ¿a quién? A Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en afrentas, en insultos, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, me gozo en angustias. No, hombre, si con la segunda ya nos vamos del ministerio, no llegas ni a la tercera, no te tenemos ni que insultar y ya te fuiste. Y no sabías que Cristo estaba trabajando en ti. ¿Sabes qué es lo único que detiene el trabajo de Cristo en nosotros? Nuestro orgullo. Hermanito, no, usted está equivocado, pastor, lo que usted ve no es. Está bien. Oye, hermanita, no, lo que usted cree tampoco es. Está bien. Amén. Si Cristo no te lo revela, ¿por qué yo voy a insistir sobre ti? ¿Para qué? No tiene sentido. Si no es Cristo en ti esperanza de gloria, ¿no va a ser el pastor en ti esperanza de gloria? Pablo dijo, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Está bien, pero yo no puedo obligar a más, ni Pablo, mucho menos. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, necesidades, persecuciones, en angustias. Cuando tú estás en serio con Dios, vas a tener angustias, pero de todas esas te va a librar el poder de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero cuando no entendemos el Evangelio, cuando soy débil, dejo el ministerio y me voy de la iglesia. Qué triste, ¿eh? Romanos 7. Antes de entrar a Romanos, allá mismo, 2 Corintios 5, antes de pasar a Romanos. 2 Corintios 5, desde el 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Constriñe significa nos sostiene estrechamente. Lo único que te hace prevalecer en la fe de Cristo es el amor de Dios. El amor que te escogió, te predestinó desde el principio. Amén. Porque el amor de Cristo nos sostiene, eso significa constriñe, estrechamente. Pensando esto,
que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan. ¿Quién murió por todos? Cristo. Para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces nuestra vida nueva, ¿para quién debe ser? Para Cristo. ¿Tú puedes hacer eso? No. Tiene que ser Cristo mismo en ti. Te levantas del trono de tu voluntad y dices: Señor, ocupa mi cuerpo. De verdad, yo no puedo, pero tú sí. De manera que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, dice Pablo, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? ¿Porque tú puedes cambiar? No. Porque tú vas a morir a tu yo y la vida plena de Cristo la va a vivir en ti. ¿Estamos entendiendo? ¿Y cómo es eso, pastor? Señor, yo ya no quiero vivir para mis planes, para mis ideas. Por favor, Señor, quiero que seas tú todo en mí. Ya no quiero tener planes propios, ya no quiero tener ideas propias, tú en mí. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Todo en tu vida va a ser la nueva vida de Cristo. Y dice el 18, todo esto proviene ¿de quién? ¿De ti? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Lo único que tenemos que hacer nosotros los cristianos, hacer esa reconciliación con Dios, y que esa vida reconciliada con Dios nos permita llevarla a otros para que también se reconcilien con Dios. Eso es hacer discípulos. Ir a cambiar el mundo, nuestro ministerio es cambiando el mundo. Significa ir a ser los discípulos. No dejar que el mundo entre a la iglesia para sacar a la gente y volverla como Adán en el principio. Nosotros estamos llamados a ser cristianos, no a ser del mundo. Cristianos. Amén. Romanos 7. También el libro, sexto libro. Escrito por Pablo. 7, 14. Imagínate Pablo hablando esto. Dice Pablo, porque sabemos, ¿están allá? Sabemos que la ley es espiritual. Dice, mas yo Pablo soy carnal, vendido al pecado. Dios mío, si Pablo es carnal, ¿nosotros qué somos? Vendido al pecado. Porque, dice Pablo, lo que yo hago no lo entiendo. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, el instinto pecador que heredamos ¿de quién? De Adán. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Mío. ¿Y nosotros? ¿Cómo vivimos?
Qué tremendo. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que vive en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24, Romanos 7, 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque Él es el que lo libraba. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo al pecado. Amén. En el libro de Ezequiel del Antiguo Testamento, Ezequiel 36, 26 y 27, y esto lo puedes anotar, dice Ezequiel, el Señor le dice, os daré, Ezequiel 36, 26 y 27, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, o sea, el de Cristo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Mira lo que estaba profetizando Ezequiel que iba a pasar cuando Cristo vino a la tierra en cuerpo de hombre, el Hijo de hombre, el Hijo de Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos. ¿Quién lo iba a hacer? ¿Tú? El Espíritu de Dios. Haré que anden en mis estatutos y que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Esa era la promesa que nosotros ahora estamos viviendo. Vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 1, desde el 9. Vamos a empezar a aterrizar la prédica. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cuando llegues a casa, tú tienes que sentarte y hablar con Dios y decirle, Señor, toda esa palabra que escuché, quiero que se vuelva vida en mi vida. No quiero ser un religioso, no quiero ser un fariseo, no quiero ser un hombre que solamente tenga teología. No, quiero ser un hombre que tenga el corazón tuyo en mi vida. Colosenses 1:9 en adelante dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? ¿Porque tú puedes? No, porque tú tienes que ser lleno del conocimiento de su voluntad, lleno de su sabiduría, lleno de su inteligencia espiritual, lo que leíste en el versículo anterior. El cristianismo no se trata de lo que tú puedes hacer. El cristianismo se trata de lo que tú le permites hacer. 9 años después, muchos pastores se están dando cuenta que el teléfono celular es un peligro para los cristianos. ¡Oh! ¡Qué bueno! Y las tablets también. Yo no le daría a mis hijos tablet con menos de 18 años en la prepa. Y si le compro una tablet, le compro la de Disney, para que jueguen a Dora, la soñadora o la exploradora, jugando, subir a la montañita y que se aparezca el zorro. No le doy tablet, así es que podemos empezar por quitarle las tablets a nuestros hijos menores de 18 años. Amén.
a ver si regreso. Y el teléfono celular, menos. Porque 9 años después, ahora todos tienen la gran idea de que es un problema el celular en los jóvenes. Eso desde hace 11 años se predica aquí. Y hemos sido insultados, ofendidos. El pastor es un retrógrada, es un malvado, porque y la gracia. Escuchen, la gracia no se convierte en desgracia, pero nosotros hemos hecho una desgracia de la gracia. Tu hijo es tu responsabilidad, mientras les des techo, mientras les des comida y mientras vivan dándoles tu ropa y en tu hogar. El día que tu hijo no quiera obedecer lo que tú le dices, la puerta está abierta y que agarre viaje. Amén. Así. Sí, así. Amén. No, amén. ¿Y no estoy molesto? Estoy contento, mira. Estoy contentísimo. ¿Seguimos? Versículo 10, Colosenses 1:10, para que puedan ustedes andar como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Porque ustedes pueden? No, porque la vida misma de Cristo está en nosotros, llevando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios, porque tú puedes crecer en ese conocimiento, porque la vida misma de Cristo, ¿sabes cómo se crece? Menguando. Conforme tú más decrezcas, mengues, Cristo va a llenar tu vida. Amén. Fortalecidos, ¿con qué? Con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, la potencia de la gloria de Dios en el cristiano, para toda paciencia y longanimidad. ¿Sabes qué es longanimidad? No es longaniza. Una vez un hermano vino y me dijo, pastor, eso de la longaniza cristiana. No, no es longaniza, es longanimidad. Eso. Longanimidad significa que puedas prevalecer en amor, en compasión, en servicio, como Cristo en medio de la adversidad. Cuando la gente te está haciendo daño, tú todavía permaneces como Cristo. Eso es longanimidad. Amén. Con todo gozo, dando gracias al Padre, dilo, que nos hizo aptos. ¿Quién te hace apto? Cristo, el Padre, para participar de la herencia de los santos en luz, el cual Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Dónde andábamos antes de Cristo? En las tinieblas. ¿Sí o no? Y muchos aún como cristianos seguimos andando en las tinieblas, porque no nos hemos levantado del trono de nuestra vida por soberbia. Hoy es el día, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. En quien tenemos que redención. El perdón de pecados, que es la redención, es por su sangre, no por obras. Ese es el perdón de pecados. 15. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud.
Si queremos la plenitud de Dios, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Amén. Ahora, dice luego, y por medio de Jesús, versículo 20, primer es Colosenses 1:20, y por medio de Él, que es Jesús, reconciliar consigo, con el Padre, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre de Cristo es suficiente para que tú tengas paz, aunque el diablo te venga a acusar de tus pecados. Dile: sí, yo he pecado, pero la sangre de Cristo me ha perdonado y me ha redimido. Amén. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Él murió en la cruz por ti, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Por qué? Si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe. ¿Qué es lo único que te está pidiendo el Señor esta mañana? No lo escuché. Fe. Y si no tienes fe, pídesela, porque Él la da abundantemente. Fe. Si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y dice luego Pablo: ahora me gozo de lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según que la administración de Dios que me fue dada con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos, desde las edades, pero que ahora, a partir de la muerte, resurrección de Cristo y todo lo que sabemos de su vida y del Evangelio, ha sido manifestada a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar maduro, perfecto, una fe probada, la fe de Cristo, presentársela a Él mismo, a todo hombre. Amén. Por lo cual trabajo luchando según la potencia de Él, según la potencia de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Estamos terminando. Nos vamos a Efesios 1, desde el versículo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Porque Él quiso? No, por la voluntad de Dios. Tú estás aquí, tú estás llamado, tú estás sentado escuchando esto por la voluntad de Dios, no por ti. ¿Ok? Por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Dice Pablo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Pasado, presente o futuro. Pasado, Él ya te bendijo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales que están ¿en quién? En Cristo. Amén. Según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en amor, es lo que te digo.
El amor de Dios, ¿ok? Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por obras? No, según el puro afecto de su voluntad. Tú estás aquí sentado por el puro afecto de la voluntad de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, si yo creo en Dios y le creo a Dios su palabra, la gracia de Dios se puede derramar sobre mí. El amor se derrama porque me escoge, pero yo tengo libre albedrío, puedo rechazar ese amor, puedo no abrir la puerta, pero si yo lo abro, estoy activando toda la gracia de Dios que me da todas estas promesas que estás leyendo hoy. No porque tú eres bueno, tu carne no se gradúa de pecadora a buena, tu carne se crucifica espiritualmente, se sepulta espiritualmente. Entonces todo esto sucede para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y el 7 dice, en Cristo que tenemos redención, perdón de pecados por su sangre, ¿verdad? Según las riquezas nuevamente de su gracia, que hizo sobreabundar, ¿para con quién? Con la iglesia, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, porque Él quiso, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación de los tiempos, todo lo que está en los cielos, como lo que está en la tierra. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Ninguno de nosotros vino a Cristo siendo bueno. Ni siendo cristianos somos buenos. Tropezamos, lo que queremos hacer no lo hacemos, pero hoy estamos entendiendo que la pelea es hacer un lado el yo para que Cristo viva en nosotros. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Satanás. Amén. El espíritu que ahora opera ¿en quién? En los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, el mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por ser buenos? No, porque por gracia sois salvos. La gracia de Dios, escúchalo bien, te recibe como tú eres y te ama Dios como tú eres, pero te quiere cambiar para hacerte como Cristo, hasta que Cristo se forme en ti. Tú no lo puedes hacer, tú solo tienes que ir a morir espiritualmente a la cruz, para que la vida plena de Cristo gobierne en ti. Si tú lees Romanos 3, Romanos 5, Romanos 6, Romanos 7 y Romanos 8, tú tienes todo el concepto de lo que Pablo dijo. Dice, la vida vieja queda sepultada por las aguas del bautismo, y la vida nueva, la vida plena de Cristo, es cuando tú sales de las aguas y tú le das cabida a Él en tu corazón. Nadie se va a poder parar delante de Dios y decir, oye, fui para el infierno, voy para el infierno, o estoy lejos del trono de tu gracia, porque tú, no, porque Dios quiere hacer la obra, pero no te puede obligar. Estoy a la puerta y llamo, el que me abra, yo entraré y haré una obra en él.
Todo esto Él lo quiere hacer. Dice, por gracia sois salvos, versículo 6, Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó. Estábamos muertos espiritualmente y ahora estamos vivos por la fe de Dios, de Cristo en nosotros. Estamos vivos. Y un día vamos a estar vivos también delante de la presencia de Dios en una vida eterna. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. Para el Señor esto ya se cumplió en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿Quiénes? Los que están en Cristo Jesús. ¿Está leyendo? Porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? ¿Por medio de qué? De la fe. Amén. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No habíamos nacido y ya Dios tenía un plan para nosotros. ¿Cuántos creemos eso? ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? Porque estoy rompiendo las maldiciones de mis generaciones. La gran mayoría de los que estamos acá, primera generación cristiana. Miras a ver a tus padres, borrachos, mentirosos, sacaban a tu mamá de la casa, se hacían de las suyas, ¿verdad? Divorcios, hijos abandonados, todo, un desastre. Tú eres primera generación que está diciendo, Cristo en mí, esperanza y gloria. Y tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos van a romper esa maldición. Dar un aplauso al Señor. Finalmente en Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, Colosenses 3:1, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No estés afanado por lo de la tierra. ¿Y qué voy a comer? ¿Y cómo voy a vestirme? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué? Dice, si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33, todas esas cosas os serán añadidas. Entonces dice, busquen las cosas de arriba y no estén poniendo la mirada en las cosas de la tierra, porque habéis muerto, estamos hablando espiritualmente, y vuestra vida ahora, la espiritual, está escondida ¿en quién? Con Cristo. ¿En quién? En Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sabes una cosa? La gente está muy preocupada, ¿verdad? Que bueno, mire todo lo que acontece, el matrimonio se está destruyendo, la familia se está destruyendo, los hijos se están destruyendo. ¿Sabes por qué? No porque el mal se ha acrecentado, porque el poder de la iglesia cristiana ha disminuido. Se está predicando un evangelio de prosperidad, se está predicando un evangelio de siéntete bien, pásala bien, llega el domingo a la iglesia en chancletas, en calzoncillos, y la cosa es que tú te sientas cómodo, y ahora quieres el horario, y que quieres que se hable. Se llama gnosticismo, sincretismo, puro conocimiento humano y pura palabra que trate de no causar división. La palabra de Dios es espada de doble filo. Y dice que en una casa de 5, en una familia, 3 estarán contra 2. Y dice que cuando el Señor terminó de hablar todas esas palabras, para esa gente se sintieron ofendidos y lo abandonaron. Juan 6:66. Y dice en el libro de Eclesiastés, en el último capítulo,
que las palabras de un maestro, de un pastor, son como aguijones, clavos ardientes. Por muchas palabras dulces que uno quiere encontrar, al final uno tiene que hablar la verdad. Y la verdad, que es la palabra de Dios, corta. Pero la gracia de Dios y el Espíritu de Dios vivifica. Amén. Dice entonces, vamos a leer no sé dónde estaban de lo que hablé, pero vamos a leer Romanos 8, 2 y cierro con esto. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es el que nos ha librado hoy de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta mañana tú tienes todas las promesas de Dios para que se cumplan, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Inclina tu rostro. Padre, nosotros te damos gracias en esta mañana y de verdad, Señor, somos como seres humanos incapaces de poder cambiar nuestra condición espiritual si no decidimos rendir hoy nuestra naturaleza humana ante esa cruz del Calvario, Señor, negándonos a nosotros mismos. En una familia, Señor, vamos nosotros a saber que el que no deja padre, madre, hermanos, casas, situaciones de este mundo, Señor, no puede ser discípulo. Ahora nada de eso puede hacer el hombre natural, sino tiene que ser la vida misma de tu Hijo Jesucristo en nosotros. Nosotros te pedimos en este día que tu palabra hoy sea recibida en nuestro corazón y que haga la obra, Señor, no porque nosotros la merezcamos, sino porque tú eres un Dios bueno, amoroso, misericordioso y listo para derramar tu gracia aún en medio de un pueblo que está apartado en tiniebla, pero que hoy quiere recibir la verdad y caminar bajo la luz del Evangelio. El mundo, Señor, está donde está porque la iglesia ha perdido su poder y está en muchas ocasiones adoptando las modas, las formas de este mundo, Señor, en todo, haciendo todo lo que el mundo le rige con tal de buscar iglesias grandes, iglesias de renombre, grandes edificios y grandes terrenos, Señor. No, Padre, nosotros queremos mejor, Señor, ser hallados sin nada material, pero ser, Señor, llenos de tu Espíritu. De verdad, Señor, queremos que nos fortalezcas y que pongas en mí, que lo estoy predicando, ese amor, Señor, ese poder que tú has prometido, Señor, si podemos creer en tu Hijo, porque sabemos que en todo lo que hablamos somos probados, Señor. Pero no quiero vivir yo, no quiero que mis hermanos vivan ellos. Queremos todos nosotros morir al yo, con Cristo estar juntamente crucificados y que la vida de Cristo se vive en nosotros a través de su fe, Señor. Así que te damos gracias por lo que hoy hemos oído, Señor, y que no sea solamente palabras, sino que sea rema, que se vuelva, que abracemos esto como una promesa que tú quieras hacer a tu pueblo. En el nombre de Jesús.